Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar por Paula Andrea Mariño, que soy yo, los tipos de patología del habla y del lenguaje que podemos encontrar. Entonces, como introducción podemos encontrar que la comunicación humana prácticamente es la que nos facilita relacionarnos con nuestro entorno. Sin embargo, existen algunas patologías que afectan el establecimiento de relaciones interpersonales por características ya sea intra, socio o interpersonales. Cogemos la definición de Cárdenas Páez en el 2011 que dice que el lenguaje es el resultado de la comunicación y por ende la comunicación es un proceso de interacción entre varios individuos. La intención en la presentación de hoy es abarcar algunas de las patologías para incrementar nuestro conocimiento acerca de ellas. Empezamos con el trastorno del lenguaje o la disfasia, en donde podemos encontrar a la derecha los tipos de trastorno que existen y a la izquierda las definiciones. Prácticamente es producido por una supuesta lesión del cerebro, genera dificultades del lenguaje, se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico, es una anomalía que se presenta puntualmente en el lenguaje, en ninguna otra área. No se puede atribuir a ninguna discapacidad física, intelectual, trauma psicológico, lesión cerebral. Sin embargo, a veces se pueden llegar a encontrar asociados a estas patologías el trastorno del lenguaje, pero no significa que haya una relación directa. Antes de los 60 eran diagnosticados erróneamente como afasia, pero ya después se pudieron dar cuenta del diagnóstico diferencial porque presentan dificultad en la expresión oral y hay algunos rasgos específicos que tienen que ver con los tipos de disfasias que pudieran hacer la diferencia entre estos tiempos. Puede coexistir con otros trastornos como lo he mencionado anteriormente y afecta sus capacidades de relacionarse, de atención y del comportamiento. Podemos tener una disfasia motriz o expresiva, sensorial o receptiva o mixta. La mixta reúne las dos de motriz o sensorial, mientras que la motriz, prácticamente la dificultad está en la imitación de los sonidos de las palabras y los fonemas, como tal el lenguaje espontáneo es muy escaso. Mientras que en la parte sensorial o receptiva hay dificultad en la asociación cerebral, interpretación del lenguaje ambiental y en la nominación de los objetos. Pasamos al siguiente, que es la dislalia o el trastorno fonológico. Prácticamente es un trastorno del lenguaje oral que se presenta netamente en la infancia. ¿Qué pasa allí? Que hay una dificultad en la articulación de los fonemas, hay una incapacidad para poderlos articular. Afecta inicialmente a la expresión oral y la adquisición del lenguaje de la lectoescritura, porque pues como bien sabemos, el desarrollo del lenguaje está unido a el desarrollo de la lectoescritura. Aquí pueden presentar características de omisión, sustitución, inversión, distorsiones de los sonidos del habla y esto puede afectar el proceso de adquisición del aprendizaje de la lectoescritura. Ocasionalmente su habla es ininteligible. Hay casos en donde definitivamente es ininteligible completamente, sin embargo, hay otros en donde simplemente mencionan o aparecen las características mencionadas anteriormente. No es un daño neurológico, sino que hay una afectación en el aparato fonador como tal. Tenemos dos tipos, como tal la evolutiva y la funcional. La evolutiva es en el desarrollo del lenguaje infantil, como lo venía mencionando anteriormente. No puede repetir palabras o lo hace erróneamente desde un punto de vista fonológico. Mientras que en la parte funcional, el defecto se aparece en el desarrollo de la articulación del lenguaje expresivo. Se da por una función anómala de los órganos periféricos activos que intervienen en el habla. Como tal, no hay alteraciones orgánicas, sino solamente está la incapacidad funcional. Pasamos a la disfemia o tartamudez. Aquí las uní porque hay una pequeña diferencia, ¿sí? Que ya la voy a explicar más adelante. Sin embargo, prácticamente la definición es la misma. Cambia es en el tipo de población en el que se presenta. Prácticamente es un trastorno del habla tipo funcional. Afecta a la coordinación de los órganos fonadores, respiratorios y asimismo al tono muscular junto con las respuestas emocionales negativas. Es decir, que cuando ellos se ven enfrentados a alguna situación incómoda se puede exacerbar las características de tartamudez en este tipo de población.
La fluidez del habla como tal es interrumpida, generando movimientos repetitivos asociados a conductas verbales, variando en las situaciones. Es decir, que ante una situación de estrés, probablemente este tipo de conductas pueden exacerbarse mucho. Puntualmente afecta la articulación, la fluidez verbal y la voz. La disfemia se inicia únicamente en la infancia, cuando el niño empieza a crear sus primeras frases, que más o menos alrededor de 2 a 5 años es donde se empieza a presentar. Hay que tener un diagnóstico diferencial claro para poder no mezclarlo con otro tipo de patologías. Mientras que el proceso de tartamudez, la disfemia puede ser tónica, clónica o mixta. Tónica, hay espasmos leves y frecuentes al inicio de la palabra, mientras que la clónica hay una interrupción total del habla, es decir, que alarga los sonidos al inicio de la palabra, mientras que en la mixta hay una combinación de estas dos anteriormente nombradas y recibe el nombre de acuerdo a la prevalencia, puede ser tónico-clónica o clónico-tónica. Mientras que la tartamudez puede diferenciarse entre 4 tipos. Neurogénica, que quiere decir que es adquirida, ya sea por una lesión o enfermedad cerebral. La psicógena, que también dan adultos, es a consecuencia de un episodio estresante, mientras que la taquifemia habla con un ritmo excesivamente rápido o lento. O la encubierta, que fueron adultos que cuando niños tuvieron disfemia y aún así recibiendo tratamiento conservan algunas características en algunas situaciones. Es la diferencia, disfemia para la infancia y tartamudez cuando ya están en la etapa adulta. Pasamos a la taquifemia, que es un trastorno de la fluidez del habla. Eso quiere decir que afecta a la velocidad, ya sea incrementada o reducida, o puede presentarse de las dos formas. Pueden tener ubicación de las pausas y el patrón prosódico diferente a la que normalmente podemos encontrar. No son conscientes de la estructura sintáctica ni semántica. Hay una coarticulación inapropiada entre los sonidos, especialmente en palabras polisílabas. Y el margen de tiempo es reducido para procesar el mensaje y llevar a cabo los movimientos del habla como tal puntualmente. Esta es la explicación por lo cual se diferencia de las anteriores. Posiblemente causa un daño en la fluidez, articulación, prosodia y lo que nos lleva a generar una dificultad en la inteligibilidad del habla. Encontramos otra patología como tal, la disartria, es una disfunción en la producción del habla, puede ser congénita o adquirida por lesiones en el sistema nervioso ya sea central o periférico. Y esto va a depender que que afecte los movimientos voluntarios o los involuntarios. Las lesiones deben aparecer en la motoneurona inferior, motoneurona superior, en los trastornos cerebelosos o en el sistema extrapiramidal para que pueda ser denominada como disartria. Podemos encontrar la disartria flácida, espástica, atáxica, hipocinética, hipercinética o mixta. La flácida se caracteriza por tener la lesión en la motoneurona inferior, los músculos están flácidos, escasez de reflejos y hay disfagia. Presenta una voz ronca, un tono bajo, respiración rápida y jadeante, puede presentar hipernasalidad y hay una inspiración audible. Mientras que la espástica tiene una lesión en la motoneurona superior, la articulación se realiza con esfuerzo, voz ronca, tono bajo y monótono y hay una hipernasalidad ocasionalmente. Los músculos están hipertónicos. La atáxica tiene una voz ronca, tono monótono, algunos casos de hipofonía o temblor en la voz, músculos hipotónicos, eso ocasiona movimientos lentos con variaciones en la fuerza y la dirección. Su habla se denomina escándida. Mientras que la hipocinética, los movimientos son lentos, hay rigidez, temblor en reposo, los actos automatizados y espontáneos son escasos. Hay fuertes movimientos reiterativos de los músculos del habla, todos los que componen el habla, hay muchos movimientos reiterativos y hay disprosodia. La hipercinética es un exceso en el movimiento de los órganos implicados en la expresión verbal, puede ser corea, atetosis, distonía o temblor. Mientras que la mixta se da en patologías como tumores, inflamaciones, trauma craneoencefálico, enfermedades cardiovasculares y diferentes sistemas se encuentran implicados de acuerdo a la patología de base. Pasamos a los trastornos de la comunicación social o TCS. Es un conjunto de dificultades persistentes que inciden negativamente en la adquisición y el uso adecuado del lenguaje en cualquier modalidad lingüística, sea verbal oral, verbal escrita, lengua de señas, en cualquier modalidad. No existen datos de la incidencia del TCS, tiende a aparecer tempranamente y se relaciona con los aspectos pragmáticos del lenguaje. Eso quiere decir que hay una alteración
en las capacidades del lenguaje que implican la forma, la función y el uso del mismo. Hay alteraciones como tal en el habla, que implican la articulación, la fluidez, la voz y la resonancia, y asimismo hay unas alteraciones en la comunicación que implican las conductas verbales y no verbales. Pasamos a la disglosia, que son alteraciones del habla o en su caso del lenguaje, secundarias a las alteraciones morfológicas de órganos articulatorios. Cada patología estructural determinará la alteración fonética. Aquí podemos encontrar diferentes características que pueden presentar o comprometerse de acuerdo a la patología estructural. Se puede afectar la respiración, la deglución, la masticación, la voz o la fonación de acuerdo a la patología estructural, como ya lo mencioné anteriormente. Esto quiere decir que una de estas características puede afectarse más que la otra, depende de su patología. Pasamos a las afasias. Como tal, es una alteración adquirida en el lenguaje o una lesión de origen cerebral. Aquí tenemos 3 tablas que podemos encontrar diferentes dicotomías o diferentes teorías de acuerdo a los autores mencionados allí en las imágenes. La imagen de la tabla número 1 únicamente muestra como las principales dicotomías que en el desarrollo de los años fueron avanzando hasta poder llegar a las siguientes teorías. La más actual es la de la tabla número 4, sin embargo va a depender de las características que a cada patóloga del lenguaje o a cada fonoaudióloga se le acomoden mejor y pueda, digamos, manejar con mayor facilidad. De allí va a depender también el diagnóstico de cada una. Puntualmente, cada una tiene una afectación en ciertas partes del lenguaje. Como ya venimos diciendo que es una lesión de origen cerebral, hay ciertas características que puntualmente se asocian con algunas lesiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, si me afecta la parte de Broca, entonces tenemos dificultad en la expresión del lenguaje a nivel de la articulación oral. Asimismo, podemos encontrar diferentes categorizaciones y eso va a depender nuestra evolución, nuestro diagnóstico y pues las características que el paciente pueda presentar. Como conclusión, existen diversos tipos de patologías, como ya lo vimos anteriormente, que intervienen en las funciones tanto orofaciales, lingüísticas, comunicativas y o deglutorias en los seres humanos desde la infancia hasta la adultez. Sin embargo, algunas de estas patologías pueden presentarse a lo largo de toda la etapa vital sin ninguna distinción, a excepción de las que ya mencionamos. Todas las patologías mencionadas anteriormente requieren de un apoyo terapéutico de un fonoaudiólogo específico para cada dificultad de acuerdo a las características del paciente. Esto quiere decir que aunque se comprometan las áreas mencionadas en cada patología, es importante resaltar que cada ser humano tiene unas características diferentes y unas dificultades diferentes aun cuando la patología sea la misma, es decir, reciba el mismo nombre. Aquí que tenemos que aplicar un diagnóstico diferencial y una intervención acorde a las necesidades del paciente para que él pueda trabajar con las habilidades que presenta y que su tratamiento sea efectivo, prácticamente apoyándonos de su entorno inmediato o su apoyo de red familiar y el compromiso que tenga el paciente. A continuación podemos encontrar la bibliografía utilizada y espero que haya quedado claro el tema del día de hoy. Feliz noche y que estén muy bien.